Hola a todos, bienvenidos a la clase número 1 de la unidad 2. Así que empezamos. Hoy estaremos hablando acerca de el reportaje. Cómo se elabora un reportaje, algunos conceptos, cómo se desarrolla una práctica, recomendaciones para lo que significa el documental, cómo se elabora un documental para televisión en términos generales y cómo se realiza la práctica. Esto ya nos va a servir para el desarrollo también de nuestro trabajo que implica el primer examen parcial. Vamos al desarrollo entonces. Por supuesto que les recuerdo que vamos a tener los materiales para que ustedes puedan descargar. Y el primero que tienen que descargar se llama el reportaje televisivo. Es un PowerPoint a partir del cual vamos a estar desarrollando esta clase de hoy. Además tendremos otros materiales que vamos a estar compartiendo también con ustedes. Así que vamos a este desarrollo. Bueno, el reportaje para televisión tiene mucha relación con los demás estilos de reportaje o los reportajes para los distintos soportes. El reportaje es un género periodístico en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general. Existen reportajes sobre personas, acontecimientos, lugares. Lo importante es que trate sobre una temática real que preocupe a los ciudadanos. Podemos encontrar reportajes científicos, explicativos, de investigación, interpretativos, humanos, opinativos, narrativos y también autobiográficos. No tiene por qué estar ligado a la actualidad más inmediata. La inmediatez no es importante, ya que los temas tratados en un reportaje son ya conocidos por el público. Podemos decir, por tanto, que es un género desligado de la actualidad, aunque suelen derivar de una noticia puntual. En este sentido, para poder hacer el examen, el trabajo que estoy pidiendo, es importante que pensemos, y como ya les dije anteriormente, siempre pensemos en nuestro tema. El tipo de reportaje yo ya publiqué en la página también todo lo que significa el capítulo de reportaje del Manual de Periodismo de Vicente Leñero. Ahí pueden ver todos los tipos, los detalles que hay de manera general en el periodismo tradicional. De allí ustedes pueden también captar un poco de inspiración para poder desarrollar su trabajo. De cualquier manera, yéndonos por el camino más fácil, es decidir aquello que está más cerca, aquello que no complicaría el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, pueden elegir temas que estén cerca de su casa, entrevistar a personas que se relacionen con el tema investigado eh, y que puedan estar cerca de ustedes, eh, con los cuales se pueda hablar con facilidad y si hace falta visitarle un par de veces o 3 veces si es posible, que se pueda hacer eso. Porque siempre es también relevante poder hacer una preproducción de lo que representa la entrevista que vamos a hacerle a las personas. Muchas veces ocurre que en materiales mucho más complejos, en materiales documentales, para cine documental o documentales para televisión, ocurre que el periodista, el comunicador, el que va a entrevistar, junto con el productor, van a visitar al entrevistado de antemano y ya le hacen algunas preguntas relacionadas al tema. De esta manera, tanto productores como comunicadores, como periodistas que participan de la producción, ya se pueden percatar acerca de lo que representa la facilidad de palabra que tiene el entrevistado, si es realmente televisivo o puede ser que ocurra lo contrario, ¿verdad? Que la persona tenga dificultades para comunicarse o que quizás se comunique muy bien fuera de micrófono. Por eso normalmente ya se hace como una grabación preliminar de lo que sería la entrevista. Y a veces así se accede a algún material muy interesante
por la improvisación respectiva, pero siempre teniendo en cuenta la pregunta que uno ya va a desarrollar o el tema que va a desarrollar con el entrevistado o entrevistada. El tema y tipo de reportaje. Podemos elegir el tema que queramos siempre que preocupe a la sociedad. Por lo general, los reportajes son piezas extensas que investigan en profundidad sobre los orígenes, las causas y las consecuencias de un tema determinado. Actualmente estamos en una situación de pandemia difícil, con dificultades para salir, dificultades para entrevistar, dificultades para hacer muchos trabajos. Pero nosotros tenemos que tratar de sobrellevar esto y por eso también el tema tiene que ser, por ejemplo, un tema de contenido familiar, un tema de contenido barrial, zonal. Difícilmente vamos a poder ir al interior del país a hacer algún material interesante, pero podemos nosotros hablar acerca de los temas que nos rodean, de los temas que nos rodean, pero sobre la base de la utilización en lo posible, todos los géneros periodísticos. Suele corresponderse con una situación actual el tema que nosotros elegimos. Puede ser de una investigación en sí misma o puede ser de una noticia, basarse en una noticia en un ámbito en particular. ¿Cómo serían las fuentes y la documentación que nosotros vamos a utilizar? A la hora de escribir el reportaje, hay que realizar un importante ejercicio de documentación e investigación. Como todo reportaje, se trata de un proceso laborioso y concienzudo, pero esencial para un buen periodista. Ahí es donde podemos ver también la capacidad que tiene cada uno para poder acceder a la información, poder pintar con palabras a través de las descripciones y la narración respectiva esa información, ese tema que estamos trabajando. Y por supuesto ahí ya tenemos que recordar que tenemos que usar fuentes primarias, secundarias y son esenciales, es esencial la selección correcta de nuestras fuentes. Por eso les decía en su momento que nuestras fuentes deben ser diversas y diversificadas entre sí. Cuando hablábamos de la redacción del texto literario o la voz en off, les decía que las fuentes tienen que ser diferentes entre sí. Porque si hacemos con personas iguales de un mismo lugar, lo que estamos haciendo es una especie de entrevista encuesta, de tipo encuesta. Entonces, una entrevista de opinión de tipo encuesta no corresponde a un reportaje, a no ser que esa sea nuestra finalidad, pero normalmente no se recomienda hacer en televisión inclusive encuestas porque no hay un sistema que se aplique a la televisión o que encuadre dentro del sistema de la televisión como para que este material de encuestas a 10, 20 personas tenga un respaldo realmente científico. Por lo que nosotros siempre tenemos que hacer entrevistas a personas diferentes entre sí, fuentes diferentes, que nos puedan dar información útil a la hora de trabajar el material o de complementar la información que nosotros estamos redactando. Porque básicamente lo que vamos a hacer es redactar primero todo lo que va a ser la voz en off. A partir de eso pensar en preguntas que vamos a hacerle a las distintas fuentes que vamos a consultar y por supuesto que eso tiene que redactarse, las preguntas que vamos a hacer se tienen que redactar en convergencia también de lo que significa nuestra redacción, nuestra voz en off. Tiene que ser una información complementaria a lo que nosotros estamos diciendo. Si nosotros estamos informando de manera general a través de nuestra voz en off, nuestra entrevista tendría que dar esos detalles que el público quiere saber, que el público necesita para entender el proceso de trabajo del contenido del reportaje. Una vez compilada toda la información de interés sobre el tema, se debe seleccionar las fuentes de información a través de las que se nutrirá el reportaje. Estas fuentes sin duda alguna son testimonios verbales que expresan puntos de vista
o juicios de valor sobre el tema que nosotros investigamos, sobre el tema que nosotros elegimos. Cualquier tema es importante para una entrevista. Y recuerdo yo cuando trabajaba con un conocido periodista que trabajó durante años en Canal 9 y que hizo muchísimos materiales, específicamente le estoy hablando del gran Manuel Cuenca. Él recomendaba siempre que los reportajes tienen que tener debe estar, digamos, diseñado y matizado con un perfil humano y fundamentalmente cualquier tema que abordemos, eh, sean objetos de producción, por ejemplo, muebles, cosas así, siempre en torno a eso, productos, servicios, el protagonista principal es el ser humano. Así que nosotros siempre podemos trabajar historias de vida, la vida de fulano de tal haciendo el mueble, la vida de fulano de tal o de fulana de tal eh, haciendo sus quehaceres diarios, sus actividades diarias, sus productos, ofreciendo los servicios que pueden ofrecer a través de sus conocimientos, ¿verdad? Pero la fuente principal es la persona. Entonces hay muchas cosas muy interesantes que se pueden obtener a través de entrevistas de semblanza, entrevistas de opinión también, y también entrevistas informativas que nos sirven y nos sirvan para el desarrollo de nuestro reportaje. Vamos a la estructura del reportaje. El reportaje, como yo les advertí en su momento, tiene un planteamiento. Tenemos que nosotros presentar el material de alguna forma, ya sea con la voz en off o la presentación desde el lugar, a través de un copete, o que una persona muestre algo, que suceda algo. Por eso le ponía en cierto momento que podían poner imágenes, sonidos de lo que es el acontecimiento que van a relatar posteriormente, o pueden entrar directamente imágenes y voz en off y ya presentar el tema. Entonces, el primer punto es el planteamiento. Aquí se introduce de forma detallada al tema que se va a tratar. Seguidamente empieza, digamos, lo que significa el desarrollo, ¿verdad? Pero el segundo punto importante dentro del planteamiento del desarrollo ya del reportaje es el nudo. Es el eje central del reportaje, es la parte principal y más extensa, donde se desarrolla en profundidad el tema del reportaje. Entonces, no todas las veces el nudo es un problema, pero también se puede presentar como una dificultad dentro de la historia narrada, fundamentalmente si usamos una historia de vida, por ejemplo. Entonces las dificultades que tiene la persona, las limitaciones que se tienen dentro del proceso de desarrollo de un producto, las dificultades que genera esta situación en general en la que estamos viviendo o en la que está viviendo la persona. Entonces ese era el nudo. Seguidamente tenemos algo que es fundamental en un reportaje que normalmente en los documentales sí o sí está por la cantidad de tiempo que uno tiene para desarrollar una historia. Entonces estamos hablando del clímax. Es la parte más emotiva del relato, no implica que las personas terminen llorando, pero trata de influir en los espectadores a niveles de sentimientos y emociones. A nivel de emociones y sentimientos, entonces, este clímax puede estar desarrollado a través de un copete, puede estar desarrollado a partir del testimonio de un familiar, de un amigo, un conocido, de la persona protagonista de la historia. Puede ser la misma persona protagonista que aparezca y diga algo que no estábamos esperando, que sea algo sumamente emotivo y que nos permita amar al personaje, eh, y en muy pocos casos eh, odiarlo, ¿verdad? Pero de cualquier manera el clímax representa y pasa esto en el desarrollo de la ficción fundamentalmente, cuando uno, por ejemplo, odia al personaje o lo termina valorando más de lo que ya lo venía valorando en el desarrollo de la historia. En este caso puede tener algo positivo, algo negativo, pero siempre tiene que afectar los sentimientos y las emociones.
Finalmente, el último punto que debe contener nuestro reportaje, y así lo podemos hacer nosotros con nuestras redacciones, con nuestros testimonios, organizando de esta manera, está la conclusión. El reportaje no es un género completamente objetivo. Permite al periodista dar opiniones sobre el tema desarrollado, por lo que la conclusión eh, del mismo también depende de la reflexión que el periodista pueda hacer o que el periodista pueda obtener a partir de las entrevistas realizadas. Muy bien, así sería la estructura. En cuanto a el contenido de apoyo, de las imágenes de apoyo que uno tiene que trabajar para hacer un reportaje especial como el que nosotros hacemos para el examen. Entonces, decimos, dado que el reportaje es un género muy extenso que utiliza todos los demás géneros del periodismo, es muy recomendable apoyar el texto con recursos visuales, por supuesto. Por eso es que organizamos de 3 a 5 segundos, de 5 a 10 segundos por cada tipo de toma fija y toma movimiento, y eso tiene que ir apoyado de, por ejemplo, la voz en off, ¿verdad? Fotos, videos, animaciones, dibujos y por supuesto las entrevistas que van en plano medio, como les dije, y que nos tienen que permitir ingresar el zócalo a cabra. Y siempre un espacio sobre la cabeza como una mano para que no haya ni opresión ni demasiado espacio sobre la cabeza, que sería como representar una dejadez dentro del código audiovisual. Todo esto sobre la base de imágenes de apoyo pensadas con anterioridad. Entonces nosotros siempre lo primero que tenemos es el texto de nuestra narración, de nuestro reportaje. Y a partir de eso pensamos en imágenes, pensamos en preguntas, pensamos en entrevistados potenciales y eso nos va a permitir que el material salga con mayor facilidad. Bueno, así llegamos al término de esta parte. Lo que les quiero recomendar también es que les voy a dar algunos materiales que les van a servir para hacer una realización de documental y reportaje. Les voy a pasar un material sobre reportaje televisivo que van a encontrar en la página, el reportaje documental y sus géneros. También algunas cositas que les pueden servir como este material que utilicé como PowerPoint también para desarrollar esta clase. Bueno, así llegamos al final de esta primera clase de la segunda unidad, yéndonos con seguridad hacia lo que significa la evaluación del primer examen parcial. Estaremos brindando más detalles acerca de todo este proceso en la próxima clase y ya vamos a estar trabajando la producción en sí misma y la postproducción del material para que ustedes ya tengan en cuenta esa preproducción que nosotros estuvimos hablando de el texto, de la selección, de esto y aquello, ¿verdad? Y también recordar los principios que se relacionan con la producción en sí, de cómo ubicarle, ya les mencioné eso también, cómo ubicarle a los entrevistados. También es importantísimo el tema del sonido. También cómo utilizar la cámara para poder hacer las grabaciones y otros elementos dentro de la escena. Por eso les hablé en un momento dado también de los fondos, de los colores, también es importante el maquillaje y esto vamos a ver, si ustedes se fijan en el programa de estudios, en los temas que vamos a ir desarrollando, todo esto incluye las próximas clases. Así que les deseo éxitos y nos encontramos en la próxima. Hasta pronto.